Carta. Y hoy vamos a estar hablando del tema, lo tienen en sus boletines, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de hoy? Buenos oidores y mejores hacedores. ¿Cuántos recuerdan ese jueguito del teléfono? ¿O cuántos en alguna ocasión jugaron ese juego, verdad? Comenzamos a decir te quiero y la última persona dice otra cosa completamente diferente. Pero el asunto es que, hermanos, la palabra de Dios aquí Santiago nos enseña que debemos ser buenos oidores, pero debemos ser mejores hacedores. Santiago 1, 19 al 25 dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas veces al día se miran en el espejo? Dicen que las mujeres se miran más que los hombres. Mi esposa dice que eso no es verdad, yo no sé por qué. Pero dígame una cosa, ¿sabe usted cuántas veces se mira al día en el espejo? Ya los puse a dudar y yo sé que ya van a comenzar a notar eso, ¿verdad? Eso pudiera ser una buena práctica si el espejo es la palabra de Dios y si ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Buenos oidores, mejores hacedores. En todos estos versículos, hemos leído desde el versículo 1 del primer capítulo hasta el versículo 25. Hoy, a simple vista, pareciera ser que Santiago está hablando de diferentes temas en estos versos. Está como que hablando de muchas cosas, ¿verdad? Ustedes han escuchado la expresión cantinfladas, del genio Cantinflas, ¿verdad? Que hablaba mucho y siempre redaba las cosas, pero al final tenía tremenda enseñanza. Bueno, hay personas parece que hablan de un tema y de otro y se van de aquí para allá y a la final decimos, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo, verdad? Bueno, Santiago no está haciendo eso, aunque a simple vista pareciera que está hablando de diversos temas. Nosotros sabemos que uno de los principios de interpretación bíblica, el nombre de esa ciencia es hermenéutica, principios para estudiar la Biblia, ¿verdad? Por cierto que en el mes de enero, a mediados de enero, vamos a comenzar el nuevo instituto en nuestra iglesia, se va a hacer el primer curso, les animo a todos a inscribirse, ya el próximo domingo, los próximos domingos, nuestra secretaria lo va a poner en el boletín. Entonces, una regla de interpretación bíblica, ustedes la saben bien, es que siempre al mirar un verso debemos ver un texto, debemos ver el contexto. Hermanos, en el contexto del pasaje de aquí de Santiago, si lo estudiamos, eso nos va a dar claridad en cuanto al tema y nos va a mostrar que Santiago no está hablando de cosas, una cosa y de la otra, ¿verdad? No está hablando de hamburguesas, está hablando de otra cosa y salta por aquí y salta de la... No está hablando, tiene un tema, tiene una hilación, tiene una secuencia que es importante. Cuando no vemos el contexto, cuando no hacemos esto, nos lleva a malas interpretaciones, que aunque pequeñas, ¿verdad? Sabemos que si un barco sale rumbo a algún lugar, si un avión sale rumbo a un país, si el piloto o el capitán se equivoca en una centésima del grado, ¿verdad? Como lo llamen, va a llegar, en la medida que se aleja de la costa o del aeropuerto, va a llegar, mientras más distancia corra, va a llegar a un lugar muy diferente al cual era la meta inicial. Pequeñas interpretaciones, malas interpretaciones, ¿verdad? Nos van a llevar muy lejos de lo que la palabra de Dios en realidad enseña. Esto va a resultar en herejías, en cosas que Dios no quiso decir. Y si Dios no lo dijo, no es palabra de Dios. En ocasiones escuchamos gente que dice, la palabra de Dios dice, no, la palabra de Dios no dice eso.
eso es lo que usted piensa, o eso es lo que algunos piensan, entonces ya deja de ser palabra de Dios. Entonces es bien importante. En este caso, Santiago está hablando precisamente de eso, de la palabra de Dios. En Santiago 1:18 él dice, por su propia voluntad, lo estudiamos. Santiago 1:18, si tienen ahí sus Biblias, pueden buscarlo, ¿verdad? Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad, Dios, ¿verdad?, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿De qué está hablando? De la palabra de verdad. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia. Por medio de la palabra de verdad, por medio de su palabra, por medio de la Biblia, Él nos hizo nacer. Y hablamos de los primeros frutos, para que nosotros fuéramos los primeros frutos, como los primeros y mejores frutos de su creación. De estos versos, se observa que Santiago está describiendo a las personas. Síganme bien de cerquita, ¿verdad? Santiago está describiendo a las personas que han oído y recibido la palabra de Dios y que han nacido de nuevo. Le está hablando a ellos. No le está hablando a las personas que no han nacido de la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Le está hablando a los que han nacido de nuevo y se han convertido como los primeros frutos de su creación. ¿Verdad? ¿Recuerdan los primeros frutos? La analogía, ¿verdad? La matica de mango que tenemos en casa, ¿verdad? Los que tienen una matita de mango, una mata de mango, un árbol de mango. Si el árbol comienza a florear temprano, ¿verdad? Por allá, por mayo quizás, abril, mayo, usted ve por allá un manguito y usted lo está cazando, ¿verdad? Porque ya han pasado varios meses sin comer mango, entonces usted está viendo aquel primer fruto y tan pronto puede lo agarra. Y no hay más mangos maduros, solamente ese, ¿verdad? Los primeros frutos, ¿verdad? Nosotros somos como los primeros y los mejores frutos de su creación. ¿Entendemos mejor la figura ahora? Ahora, mis amados hermanos, observemos también que Santiago 1:21, seguimos el capítulo 1, se refiere de nuevo a la palabra de Dios y de la maldad que tanto abunda. Ese es el versículo, dice, se refiere a la palabra de Dios y lo que debemos hacer para recibirla. Aquí viene el versículo, ¿no? Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la palabra de Dios, la palabra de verdad, para que la reciban con humildad, la cual tiene poder para salvarles la vida. Sigue hablando de la palabra de Dios, ese es el contexto. Finalmente, en los versículos 22 al 25 que leímos ahora, se nos enseña lo que se debe hacer una vez que se recibe la palabra. Y esta palabra puede ser un agente de transformación en nuestras propias vidas. Leo otra vez, versículos 22 al 25. No se contenten solo con escuchar. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Recuerdan que hablamos la semana pasada, no se dejen engañar. Ahora no es que los engañan, sino que ustedes mismos se engañan, dice Santiago, ¿verdad? Para que no se engañen, pues así se engañan ustedes mismos. Si solo escuchamos la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, en la ley perfecta, ¿cuál es la ley perfecta? ¿Cuál es la ley perfecta? La palabra de verdad, la palabra de Dios. La ley perfecta. ¿Se dan cuenta que el contexto de lo que Santiago está tratando, lo que está enseñando, tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Verdad? Dice, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Está hablando de la palabra de Dios. Es razonable entonces creer que de acuerdo al contexto, Santiago se refiere a la palabra de Dios, a la Biblia, y a la reacción y actitud que nosotros debemos tener hacia ella. Para que pueda ser efectiva la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Oírla. La fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, oírla. Rápido para oír. Dice, lento para hablar, ¿verdad? Una boca
2 oídos, ¿verdad? Lento para hablar y lento también para enojarse. No se puede oír si se está hablando. Escuchen, primero escuchen. Si estamos hablando, hay quienes tienen la mala costumbre de hablar cuando alguien está hablando, ¿verdad? Tenía un profesor de teología que decía, y esto es teología profunda, pareciera que no, pero lo es. Él decía, mi mamá decía que cuando alguien habla, los demás escuchan. No, no se callan solamente, sino que escuchan. Porque podemos estar callados sin estar escuchando. Entonces, Jesús dijo en muchas ocasiones, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, mis amados hermanos, nótese que la referencia a la regeneración de la palabra de Dios, al nacer de nuevo de la palabra de Dios, que menciona el versículo 18, provee apropiadamente el tema de la primera prueba de la verdadera fe que Santiago desarrolla en su carta. Es decir, nacemos de nuevo, ¿por qué? Por medio de la palabra de verdad. Esta es la primera prueba de la fe. Yo nazco de nuevo por la palabra de vida, que tiene palabra para darme vida. No hay otra manera como yo pueda convertirme en un cristiano. No es haciendo ningún tipo de sacrificios, no es asistiendo a ningún templo, no es haciendo ninguna otra cosa, no es teniendo ningún otro tipo de disciplina, sino que nacemos de nuevo por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Somos traídos a la vida de Dios, a la vida abundante en Dios, a la vida eterna, por medio de la palabra de Dios. Una fe genuina se relaciona directamente con la palabra de Dios. No podemos decir, yo tengo fe en Dios y no conozco su palabra y no la obedezco. Una fe genuina va en sentido directo de lo que yo digo que creo con la palabra de Dios y con la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debe ser dominante en alimentar, en guiar, en disciplinar la vida que Dios ha puesto en nosotros por medio de su palabra. Fíjense que en este pasaje se habla de 3 figuras. La semilla en el versículo 21, ¿verdad? La semilla tiene que ser sembrada para que germine. La semilla va a morir y va a salir algo nuevo. Nosotros morimos al viejo hombre y el Espíritu de Dios trae nueva vida a nosotros, morimos en su palabra. El espejo es otra figura que se usa. ¿Qué hacemos con el espejo? ¿Ya pensaron cuántas veces se miran al día en el espejo? ¿Ya lo pensaron? Voy a poner esa duda en sus mentes. El espejo donde nos debemos mirar, después hablan de los detalles, donde nos debemos mirar, pero para saber qué está mal y corregirlo. Y después habla de la ley, el versículo 25, otra figura que se usa de la parábola, la ley, esa ley que da libertad. La ley no existe para restringirnos. Algunos piensan la ley, no, la ley es mala, los policías son malos, eso es malo, las leyes, los estatutos, eso es malo, porque me restringe. No, es para protegernos, ¿verdad? Decimos en criollo, me comí la luz o me tragué la luz, ¿verdad? La luz roja, me pasé un stop. Decimos, si no hubiera stop, si no hubiera luces rojas, yo pudiera andar con toda libertad. No, viviría como un carrito chocón, ¿verdad? Como algunos, no es referencia a nadie, si conocen a alguien es pura casualidad, ¿verdad? Pero el asunto es que esa ley no nos restringe, sino que nos da ¿qué? Libertad. Y eso es la ley que da libertad. Hermanos, para desarrollar este tipo de fe, entonces, que la palabra de Dios nos enseña aquí, Santiago nos llama a responder apropiadamente a la palabra. En los versículos 19 y 20, ¿verdad? Aquí nos habla de una condición para una recepción efectiva. Luego el versículo 21 nos habla, y los versículos 22 al 27 también nos habla sobre los resultados o la importancia de la obediencia. ¿Se dan cuenta? Todo esto para decirles que estos versículos no son aislados, no está enseñando de una cosa y de la otra, está enseñando sobre la palabra de Dios y lo que ella nos enseña con respecto a ella y lo que debemos hacer con respecto a ella para que podamos vivir la vida que le agrada a Dios. Y entonces él dice, debemos ser buenos oidores. Todo comienza por el oír, pero eso se queda corto si no somos mejores hacedores. Amén. Fíjense, Jesús mismo lo dijo. Si están escribiendo, síganme, Mateo 12:50.
Mateo 12:50, Jesús mismo dijo, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesucristo está hablando de su familia, de sus hijos, de su hermano, de su hermana y de su madre, como figura de que eran familia. ¿De quiénes está hablando? De los que hacen la voluntad de Dios, de los que obedecen a Dios. En Lucas 11, 27 y 28, Jesucristo mismo, Lucas 11, 27 y 28 dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Diciendo que no era María, ¿verdad? Que era los hijos de Dios son los que obedecen, no son a través de María, sino a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara en lo que nos enseña con respecto a quién debemos obedecer. Luego Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, la conocemos, ¿verdad? La podemos decir de memoria. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué pasó conmigo? Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos enseñar a las personas cuando les estamos hablando de la palabra de Dios, cuando les estamos enseñando lo que Dios dice en su palabra? Debemos enseñarles a obedecer. ¿Cómo les enseñamos a obedecer? Siendo obedientes. Con ejemplo, yo lo hago, tú me miras, yo lo hago, tú lo haces, ¿verdad? Conocemos la regla. Romanos 2:13 nos dice, ahora Pablo, Romanos 2:13 dice, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen, a los que obedecen la ley, a los que obedecen la ley de verdad, la ley que da libertad, a los que obedecen la palabra de Dios. No son justos los que oyen, ¿verdad? Es bueno que estemos allí oyendo porque allí comienza todo el proceso, pero los que oyen son los justos. Primera de Juan, ahora Juan. Estoy usando solamente algunos versículos porque hay muchos más que ellos. Primera de Juan, la primera carta de Juan 2, 3 y 4 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Wow, esto es tremendo, es fuerte. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Escuchen bien, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Juan se las traía, ¿verdad? El que siempre pintan recostado del hombro de Jesús, el apóstol del amor y todo aquello, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahora, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? Si obedecemos a Dios. No hay otra manera. El que dice que lo conozco, pero no lo obedece, tenlo como un mentiroso, como un charlatán, ¿verdad? Como uno que no tiene la verdad. Hermanos, las catedrales en Europa son un perfecto ejemplo de esta verdad. Son hermosas estos edificios. Los que han estado en estos lugares, en estos edificios, han ido de turistas nada más, ¿verdad? Estas catedrales son hermosas, pero no tienen vida. Les falta la congregación que ama a Dios, que obedece a Dios, que vive la vida de Dios para que esas catedrales tengan vida, porque no es el edificio. Estos lugares se convirtieron solamente en grandes atracciones turísticas. ¿Por qué razón? Porque perdieron la vida que Dios da. Muestra de que lo externo no es lo importante. Lo externo no es importante, es lo que hay en el corazón. No es lo que yo digo, sino lo que hago. Oír es bueno, debemos ser buenos oidores, pero mejores que hacedores, mejores hacedores. Al terminar de predicar y después de la celebración en esta iglesia, alguien se le acercó al pastor y le dijo, ¡qué buen mensaje, pastor! A lo que el pastor le respondió, eso todavía está por verse. ¿No es cierto?
Te lo puedo explicar a algunos. O pasan por mi oficina. ¡Qué buen mensaje, pastor! Eso todavía está por verse. Vamos a ver si es bueno cuando lo pongas en práctica. ¿Verdad? Por eso ustedes saben que no me gusta que me digan, pastor, qué mensaje tan bonito. No, no me interesan mensajes bonitos. ¿Verdad? Si quiere ver algo bonito, mis hijos me dicen que a mí me gustan las películas de Hallmark. ¿Verdad? La pequeña casa de la pradera, ¿recuerdan? Todo lindo, bonito. Es verdad en un sentido, ¿verdad? Es cuestión de la edad quizás. ¿Verdad? Pero también, hermanos, no es, si usted va a un pintor y le dice, oh, qué cuadro tan bonito, el pintor le va a dar un codazo, le va a decir, no me diga que es bonito, ¿verdad? Háblame de la profundidad, de las dimensiones, de los colores, de todas esas cosas que yo no sé mucho, ¿verdad? Pero que son importantes. ¿Se da cuenta? Mensaje bonito, muéstramelo con tu vida. Es lo que Jesús nos está diciendo. Hermanos, la obediencia debería ser siempre el punto importante, la cerecita que está arriba de ¿qué? Del pastel, ¿verdad? O del cake, o del pie, o de la torta, o del bizcocho. En alemán no lo sé, pero se lo dije en esos idiomas. Debería ser siempre la cerecita arriba del pastel del estudio bíblico o de la predicación bíblica. La aplicación correcta debe estar siempre construida sobre la interpretación correcta. Nosotros estamos haciendo aplicaciones hoy de una interpretación correcta de este pasaje que nos habla sobre la palabra de Dios y la actitud que debemos tener con respecto a la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Verdad que sí? Pero estudiar la palabra de Dios solamente para llenar nuestra cabeza de conocimiento, ¿en qué nos convierte? Algunos de ustedes saben, ¿en qué nos convierte? En cabezones, en cristianos cabezones, la cabeza grande, ¿verdad? Tenemos la cabeza grande de conocimiento, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros solamente, eso es parte apenas de lo que debe ser el inicio. Sin la aplicación de la palabra de Dios hay un cortocircuito con el propósito que Dios creó para nosotros, la palabra de Dios. ¿Tiene sentido eso? Hay un cortocircuito en eso que Dios quiso que la palabra de Dios llegase a ser para nosotros. No se cumple con el propósito. No se cumple con el propósito de Dios. Aún las cosas más irrelevantes en la palabra de Dios. ¿Qué le parece a usted que es irrelevante en la palabra de Dios? ¿Verdad? Yo sé que todos nosotros vamos a decir hoy, nada. Pero a veces saltamos algunos pasajes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han saltado por encima de la genealogía? ¿Qué es eso? Le llamas la Biblia. ¿Verdad? Le llaman la Biblia. Pero algunas veces pasamos por encima de las genealogías. Aún lo que pareciera más irrelevante de la palabra de Dios, ¿están conmigo todavía? Aún lo que pareciera más irrelevante de la palabra de Dios, dice 2 Timoteo, ¿es útil para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. ¿Para quiénes? Para los hacedores de la palabra. Un pastor enseñaba a su congregación principios de interpretación bíblica, lo haremos pronto, ¿verdad? Algunos ya lo han estudiado, les animo a repetirlo. Un pastor enseñaba a su congregación principios de interpretación bíblica, ¿verdad? La regla o la ley o la ciencia se llama hermenéutica. Les enseñó cómo encontrar las promesas y los mandamientos de Dios en la palabra. Esto es una promesa, esto es un mandamiento, ¿verdad? Finalmente hizo un repaso y le preguntó, ¿qué se debe hacer? Una ancianita levantó la mano y dijo, lo que yo hago con los mandamientos de la Biblia es que los subrayo en azul. ¿Verdad? ¿Es eso lo que nosotros hacemos cuando encontramos mandamientos en la Biblia? Los subrayamos con un color. Y cuando encontramos promesas, las subrayamos con verde, porque el verde es esperanza, promesa de Dios, ¿verdad? Y cuando leemos sobre el pecado, lo subrayamos ¿con qué? Con rojo, ¿verdad? Aunque tenemos conflicto, porque rojo también es, podemos señalar el perdón, que es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos una Biblia bien bonita, bien subrayadita, que no nos sirve de mucho. Nos sirve de algo porque escuchamos, oímos, por lo menos oímos, pero no nos sirve de mucho. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hacemos cuando encontramos un mandamiento en la Biblia? Lo subrayamos. Por ejemplo, y esto es duro,
Esto es duro, pero es una triste realidad. George Barna, sé quienes han leído algunos de sus libros, son reportajes, son estadísticas, uno de los mejores que hay, ¿verdad? Él dice que de cada 3 creyentes, cristianos, no que dicen ser cristianos, pero que dan testimonio de que han nacido de nuevo, aquellos que reportan que han hecho un compromiso con Cristo y que esperan ir al cielo cuando se mueran porque aceptaron a Jesucristo, de cada 3, ¿verdad? Uno de ellos acepta el matrimonio de personas de un mismo sexo. ¿Me están escuchando? Y quizás ellos subrayan los mandamientos en azul, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo eso? 39% de creyentes creen que es moralmente aceptable que las parejas vivan juntas sin haberse casado. ¿Me están escuchando? De los que creen que vamos a ver si tenemos compatibilidad sexual antes de casarnos. Porque si somos incompatibles, Dios no quiere que nosotros nos casemos. Lo que Dios no quiere es que tú tengas relaciones sexuales con alguien antes de casarte. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Créalo y dígaselo a la persona que está cercana a usted. Pero 39% de cristianos creen que está bien, no hay problema. ¿Verdad? Mis amados hermanos, y otra vez, cristianos nacidos de nuevo, de acuerdo a estas estadísticas, nos dicen que hay más posibilidades. ¿Cuánto? De acuerdo a estas estadísticas, del 24 al 27% cristianos son más propensos a divorciarse que los no cristianos. ¿Verdad? ¿Y cómo tienen algunas de estas personas su Biblia subrayada, los mandamientos subrayados? ¿En qué? En azul, no se les olvide, eso lo vamos a enseñar en enero, que los mandamientos se subrayan en azul, no se crea, es un chiste nada más, ¿verdad? Hermanos, ¿qué hubiera pensado Santiago de estos creyentes? Que dicen, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo, pero no hay problema en que parejas de un mismo sexo se casen. Pero si tengo incompatibilidad sexual, entonces me voy a divorciar, porque yo obedecí la primera regla, ¿verdad? Que no me iba a unir. ¿Se dan cuenta? Santiago se hubiera puesto las manos en la cabeza y hubiera dicho a estas personas en realidad no conocen a Dios. Porque conocer a Dios, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es ser buenos oidores, pero mejores hacedores. Obediencia a la palabra de Dios. Aun cuando los lectores, ¿verdad?, de Santiago pudieran diferir de lo que Santiago enseña, este mensaje es tan relevante hoy como lo era antes, porque muchos dicen, no, es que eso era relevante para aquella época. No, no, era lo mismo, había la misma inmoralidad sexual, había todo lo demás, ¿verdad? Recuerden que Billy Graham, nuestro hermano Billy Graham, ¿verdad? Oremos por él, por su salud, él dijo en una ocasión, la nueva moralidad no es más que la vieja inmoralidad. ¿Se dan cuenta? No hay tal cosa como nueva inmoralidad. La única moralidad que permanece para siempre es la que está establecida en la palabra de Dios. La ley perfecta que convierte el alma. La ley de libertad. La palabra de verdad, la palabra de Dios. Así que escuchar la palabra de Dios y no obedecerla nos lleva a la decepción. Pero oír la palabra de Dios y obedecerla nos lleva ¿a qué? Comienza por ben y termina por dición, ¿verdad? Nos lleva a la bendición. Eso es lo que dice Santiago aquí, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿qué dice Santiago? Queremos ver una segunda verdad importante, y esa es la central. ¿Qué hacen los que escuchan y no obedecen? De acuerdo al versículo 16, se engañan a sí mismos. No se engañen. Y después más adelante dice, se engañan a sí mismos. De eso estamos hablando. El que oye pero no obedece, se engaña a sí mismo. Hay quienes tratan de engañarnos, pero si estamos alertas, como dijimos la semana pasada, no se dejen engañar. La palabra de Dios nos enseña la verdad. Pero ahora hay un peligro mayor. Es que si no leemos la palabra de Dios, o si no la oímos y la obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos.
Es más fácil salir del engaño cuando alguien nos engaña o nos quiere engañar o nos pretende engañar. Porque vamos a la palabra de Dios, la leemos y decimos, no, eso es mentira, eso no es verdad. ¿Están conmigo? Eso no es verdad. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, la oigo, la escucho, pero no la obedezco, ¿qué estoy haciendo? Me estoy engañando a mí mismo y ahí nadie me puede convencer. El Espíritu Santo solamente si yo permito que Él trabaje en mi vida. Si dejo que Él produzca en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mis amados, ¿qué hacen los que escuchan y no obedecen? Se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Pregúntese. La semana pasada les invité a preguntarse, ¿alguien los está engañando? No se dejen engañar. Vamos a la palabra de Dios. Pero hoy les invito a no engañarse a sí mismos. Lo que Santiago nos dice. ¿Cómo? No solamente oyendo la palabra de Dios, sino obedeciéndola. Ser buenos oidores, pero mejores hacedores. En tercer lugar, ¿dónde está la bendición? ¿Qué dice Santiago allí nuevamente? En el versículo 25 que leímos. No es el oidor, sino el hacedor, el que recibe ¿qué cosa? La bendición. El obedecer trae bendición. La obediencia trae bendición. La bendición no llega de otra manera. ¿Cuántas veces oramos y le decimos, Señor, bendíceme? ¿Verdad? Cada vez que se mira en el espejo, ¿qué dice? Cada vez que se mira en el espejo, ¿qué dice? Qué bendecido soy o qué bendecida soy. ¿Dice eso? O dice, Señor, bendíceme. Si es después de 3 días de gripe, se ve en el espejo y ¿qué va a decir? Señor, ten misericordia de mí, bendíceme, ¿verdad? ¿Dónde está la bendición, mis amados? En la obediencia. Cuando oramos, ¿cuál es una de las frases típicas que le decimos a Dios? Señor, ¿qué? Bendíceme. Bendíceme. Y si estamos listos para obedecer, para escuchar la respuesta de Dios, Dios que nos dice, nos decimos, Señor, bendíceme. Si escuchamos a Dios, ¿qué nos estaría diciendo Dios? Obedéceme. Te quiero bendecir, pero no me obedeces. Obedéceme. Señor, bendíceme. Obedéceme. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero decimos, yo creo en Dios a mi manera. No hay otra manera de creer en Dios sino a la manera de Dios. Señor, bendíceme. ¿Qué te va a decir Dios? Obedéceme. Si no estás recibiendo bendición en un área de tu vida, puedo decirte con toda certeza en esta mañana y con toda autoridad y con toda propiedad es que en esa área de tu vida no estás obedeciendo a Dios, como Dios te lo pide en su palabra. Personas dicen, es que no me alcanza el dinero. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dice en su palabra? Que es mucho más que los diezmos. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu dinero con respecto a lo que Dios dice en su palabra? Es que no tengo, por eso es que no tienes. Señor, bendíceme, obedéceme. Señor, es que el trabajo, ¿qué estás haciendo de tu trabajo? ¿Qué es tu trabajo? Tu trabajo es tu ministerio. Tú eres un cristiano constructor o un constructor cristiano. Tú eres un cristiano músico o un músico cristiano. Tú eres un cristiano médico o un médico cristiano. ¿Qué es lo que tú eres? Si vamos a la palabra de Dios, el trabajo que tenemos es el medio a través del cual Dios provee para que hagamos el ministerio que Él nos ha mandado. Si entendemos la palabra de Dios como es. Si tu trabajo no es tu primer ministerio, porque es donde pasas la mayor parte del tiempo, entonces estás en el trabajo equivocado o no has entendido lo que la palabra de Dios te dice. Tu trabajo debe ser tu primer ministerio. Es que yo no puedo hablar, no estamos hablando de hablar. Es que si yo digo que soy cristiano, no importa las consecuencias. Si tú obedeces a Dios, Dios se va a glorificar. Es que voy a perder el trabajo, entonces no es el trabajo que tú deberías tener.
Porque si comprometes tus principios por el trabajo que tienes, ese no es el trabajo que Dios quiere para ti, porque Dios nunca quiere que tú comprometas tus principios. ¿Podemos decir amén a eso? O decimos, ay pastor, mire cómo está la economía está en las manos de Dios todavía. Sus relaciones, ¿quién controla sus relaciones? Sus relaciones están controladas por Dios. Es Dios el que dirige sus relaciones. ¿Está usted viviendo en obediencia a Dios con respecto a las relaciones que usted tiene? Mis amados hermanos, bendíceme, Señor, obedéceme, hijo. ¿Cuántos queremos recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros? ¿Cuántos? ¿Verdad? Usted va a escuchar muchos diciéndole, Dios te va a bendecir con todo lo que Él tiene para ti. Sus ventanas se van a abrir, gloria a Dios, obedécelo. Esa es la segunda parte del mensaje que a veces no queremos escuchar. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Como decía el hermano, te va a aplastar de bendiciones. ¿Verdad? Y como decía el argentino, te va a reaplastar. ¿Verdad? Y el venezolano diría, te va a requete aplastar. ¿Verdad? ¿Y el mexicano qué diría? No diría nada, no, claro que sí. Hermanos, Dios te va a dar todas las bendiciones. Mejor dicho, ya te las dio. No las vas a disfrutar hasta que vivas en obediencia. ¿Entendemos eso? ¿Podemos decir un amén a eso? Mis amados hermanos, las bendiciones, y escúchenme bien esto. Si quiere escuchar algo en esta mañana, escuche esto. Las bendiciones se van a recibir proporcionalmente al grado de obediencia en nuestras vidas. Si usted no está obedeciendo en las finanzas, Dios no lo va a bendecir en las finanzas. La palabra de Dios dice que en vano vela la guardia si Jehová no es el que cuida la ciudad. Que en vano trabaja el trabajador, aunque se levante de madrugada y se acueste de madrugada, no le va a rendir si Dios no es su proveedor. Es que usted no sabe cómo está mi salud, pastor. Bueno, hágame caso en algunas de las cosas que les digo, ¿verdad? Algunos se burlan de mí cuando les muestro la cambucha y el kífer, algunas cosas naturales que son buenas para ustedes. Y cuando les hablo de todo lo que la industria de la alimentación está haciendo aquí en este país para acabarnos, en contra de lo que la medicina tradicional, nada en contra de los médicos, por favor, ¿verdad? Tengo amigos médicos y los quiero mucho y son muy buenos. Pero estoy hablando de la industria, de los laboratorios que crean enfermedades para crear medicinas para mantenernos enfermos, y ya me estoy yendo por otro lado. Pero lo que estoy diciendo es, la salud, mi salud, y lo veo con Coca-Cola así y un pastel de chocolate así. Pastores, que no hay yo que hacer con este peso, no hay yo que hacer con el colesterol. ¿Puedo escuchar un amén? Y no somos bendecidos. Y no somos bendecidos. Y eso en áreas tan pequeñas y tan sencillas. Es que, pastor, usted no sabe cómo está mi matrimonio. Es que mi esposo, sujétese a su esposo. Respete a su esposo. Honre a su esposo. Y Dios va a bendecir su vida y su hogar. Pastores, que usted no sabe cómo es mi esposa. ¡Ámala! ¡Ámala! Mientras que a la mujer le dice, sujétate a tu esposo una vez, al hombre le dice 3 veces que la ame. Hermanos, porque es difícil entenderlas si no las amamos. Es difícil respetar y sujetarme a mi esposo porque él no está sujeto a Cristo. ¿Cómo me sujeto yo a ese hombre, pastor? Si usted lo viera en la casa, cómo actúa, cómo grita. ¿Verdad? Aquí viene con la camisita y cómo está, pastor, y de tan dulce y tan, ¿verdad? Hermanos, pero la obediencia no puede ser condicionada. Usted debe amar a su esposa aunque no lo respete. Usted debe respetar a su esposo aunque no la ame. Porque la obediencia no puede estar condicionada. La obediencia con condición no es obediencia.
Sean buenos oidores y mejores hacedores. Mis amados hermanos, nuestro último verso que leímos hoy dice, pero quien se fija atentamente, prestamos atención a lo que dice la palabra. Prestamos atención a lo que dice la palabra. ¿Qué cantamos antes que hicimos énfasis en ese versículo de hoy? En ese canto de hoy dijimos que aquellos que son los que más puedan visionar, lo doy gozoso por su amor. Cuando cantamos, prestamos atención a lo que cantamos. Pues estamos cantando, Kumbaya, ¿verdad, Señor? Qué bonito. Qué bonito, Señor. Y lo que puedan visionar, lo doy gozoso. ¿De qué? ¿De qué me está hablando? ¿Qué dice? Más el que mira atentamente, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta. Aquí no hay errores. Aquí no hay errores. Ayer mi esposa y yo veíamos a un jefe diciéndole a una subalterna, diciéndole, si ves algo en esta mesa que está así, recógelo. Ella le dijo, pero es que... Dice la palabra de Dios, pero es que... Ya va, Señor, que me llamaron por teléfono, ya va. Entró un texto, tengo que atender este... ¿Verdad? Alguien me hacía en estos días, y yo no lo había visto de esa manera, ¿no? Pero alguien me decía, pastor, el problema con los muchachos o con una persona cuando lee su Biblia en el teléfono es que a lo mejor le entra un mensaje en ese momento, ¿verdad? Y entonces lo ve y tiene que ir al mensaje. ¿Cuántos lo hacen? El teléfono lo escondieron rapidito, ¿verdad? Lo hacemos, tenemos esa tendencia. Yo sé que aquí nadie lo hace. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Pero quien se están riendo algunos, eso se llama la risa del ahorcado, pero está bien. Pero quien se fija atentamente, ¿a qué? En la ley perfecta, no hay errores aquí, no hay contradicciones, no hay nada equivocado en la palabra de Dios. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, está puesta para liberarte, está puesta para bendecirte, está puesta para prosperarte, pero no la prosperidad sin compromiso, sin obediencia. Está puesta para bendecir tu vida, está puesta, ¿verdad? Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, se mantiene en obediencia todos los días, no olvidando lo que ha oído, no olvidándose en el espejo, después que se mira el rostro y dice, estaba medio despeinado, y se va y después la gente se ríe y usted dice, la gente está tan amable hoy, no se están riendo de ti. ¿Vemos la idea? Cuando no estamos obedeciendo constantemente, nos olvidamos de lo que hemos oído. Pero en este caso no nos olvidamos, sino que lo hacemos. Dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. ¿Qué recibirá? ¿Qué recibirá? No los escucho, ¿verdad? ¿Qué recibirá? ¿Bendición al qué? Al practicarla. Estamos en este versículo. Recibirá bendición al practicarla, al obedecerla, al vivirla. No va a ser bendición por osmosis o por cualquier otro fenómeno químico. No va a ser porque se acueste en la noche y se ponga la Biblia, ¿verdad?, en el pecho. No va a ser porque la tenga abierta en el Salmo 91. No va a ser por nada más. Va a ser por obedecerla. Mis hermanos, creo que Santiago es bastante claro. Y cuando hablamos al principio de esta serie, estábamos diciendo que íbamos a hablar de toda la serie en Santiago y dijimos que era la verdadera religión. La verdadera religión. Y dijimos que Santiago es práctico. Y no hay nada más práctico que esto. Buenos oidores comienza por oír la palabra de Dios, pero mejores hacedores. Que
que al salir por esa puerta, comencemos a obedecer lo que hemos oído en esta mañana y lo que hemos oído algunos de nosotros por años. Porque si no hemos sido bendecidos es porque no hemos obedecido. Si no estamos recibiendo lo que le hemos pedido tanto a Dios, no es porque Dios ha sido infiel, es porque nosotros no hemos obedecido lo que Dios nos dice en su palabra. Cierre sus ojos por un momento, por favor.